Adicionalmente, vamos a tener a la doctora Iliana Castro. La doctora Iliana Castro es también una médica egresada de la UIS y que desde hace de igual manera más de 10 años se desempeña como médico forense en el Instituto Nacional de Medicina Legal aquí en Bucaramanga y adicionalmente en estos momentos es la directora de la seccional Santander del Instituto de Medicina Legal. Ella, pues, su mayor experticia está en el campo de la clínica forense y en todo lo que tiene que ver con el delito sexual, el abordaje de diagnóstico, digamos, en búsqueda de evidencia en el caso de víctimas de delito sexual. Entonces, aunque ella, pues, en todos sus veritazgos, que no importa de qué categoría sean, pues también se desempeña con una idoneidad de primera categoría. Entonces, ahí también con ella van a tener ustedes oportunidad de ver muchas cosas que tienen que ver con aquellos exámenes de tipo médico legal que se realizan en personas que acuden al Instituto de Medicina Legal para que sean evaluadas en el campo, por ejemplo, de las lesiones personales, dictamen de embriaguez, dictamen de edad, en los casos de violencia sexual. Entonces, con ella, más que todo, se van a enfrentar a ese tipo de peritazgos. Pues, definitivamente, cuando vamos a empezar a hablar de una asignatura nueva o de algo relativamente nuevo, para nosotros pues hay que tratar de ver de qué se trata, es decir, de hacer como pero es que lo del 4 por 1000 se supone que es en sí en las cuentas, o sea, definiciones no es como concretas. porque tenga muchas Entonces, cuentas, sino simplemente vamos a es un impuesto que se tratar paga. de definir un poco lo que tiene que ver con medicina legal. Entonces, el mismo nombre de la asignatura como que nos sitúa en lo que queremos hablar. Y eso quiere decir que esta es una asignatura que tiene, podríamos decir, dos aristas. Un pedazo, una parte de ella, pues precisamente se refiere a la medicina. Pero la otra parte nos ubica en el campo del derecho, en el campo de la ley. Entonces vemos la combinación de dos oficios que el hombre ha desempeñado prácticamente desde el principio de su organización como comunidad. Bueno, pues entonces, No sí, podemos entonces que mi papá vaya el lunes me haga eso. Que una vez que el individuo, el hombre, se hizo ya a un espacio sobre determinado terreno y empezó a unirse a otros para tratar de formar primero familias y después una comunidad un poco más grande. ¿Cómo así? Pues, primero, desde siempre ha tenido que enfrentar la enfermedad. Y para enfrentar la enfermedad en algún momento pero de algo suyo. Buscar O la sea, lo manera que me dices de de algo hacerlo. suyo o de lo de mi papá. Es que no Y hubo personas que se dedicaron ¿Que no le iban a ese pagar? propósito y aparecieron en la época antigua pues los chamanes o los médicos brujos o los sacerdotes, es decir, algunas personas que tenían algún pero lo de mi tipo papá son solo 20. de Yo no sé por qué yo habilidad estaba pensando que era más, tal vez pensé que era lo mío, porque a mí para sí me dieron 3 meses enfrentar prácticamente. ese Mi tipo de papá son solo 20 padecimientos. días.
Entonces, de ahí es como la figura primitiva del médico. Pero por otro lado, pero a este no creo que le cobre. Sagradamente, a mí en serio me parece mejor lo de Nequi, pero pues igual si mi papá va al lunes, pues que vaya entonces. Porque en Nequi se generan costos por más de 7 millones. A convivir con otros no genera ningún tipo de costo de 4 por mil. Pues, siempre tienden a surgir conflictos. Y esos conflictos a veces son fáciles de solucionar, a veces no son tan fáciles de acabarse, y se necesita la participación de alguien más que tenga, digamos, la suficiente, voy a utilizar una palabra, no sé si sea la adecuada, pero que tenga la suficiente sabiduría. Pues sé lo de Nequi porque yo tengo Nequi y pues manejo Nequi, pero los otros bancos poner coto a ese problema. Y entonces aparecen, pero pues igualmente son 600.000 con 4 por el 1000, yo creo que les cuentan el como 10.000 pesos y ya. el mandamás, qué sé yo, el director, pues sí, igual yo creo padre que papá, supongo ir el lunes entonces de una tribu, de un grupo, pues es el que dice, bueno, esto se arregla de esta manera. Pero en la medida que pasa que no me gusta que van consignen eso con creciendo Ultrasan las porque con comunidades, Ultrasan no pues cobra el ya queda 4 por muy 1000, sino como el difícil 30 por 1000. O sea, en que cuestión una de un sola año le ha quitado más de persona 100.000 en atienda a lo dinero que supuestamente administrativo, que tenía ahorrando. atienda a lo judicial, que atienda a lo de salud, y entonces van Pero el problema de tener es que desarrollándose yo le como iba a decir a mi papá que profesiones en cerrara las cuales esa cuenta literal solo le está ciertos generando el gasto. personajes se van adaptando a un oficio, por ejemplo, al de ayudar en la administración de justicia, y sale eso que se llaman los jueces, no desde ahora, sino en el sentido de los jueces que surgen desde la y aparte mi papá no tiene antigüedad nada y que, por ahorrado, ejemplo, están solamente la creó para ayudarle a mi tío en una cosa representadas sus y funciones y algunas eso cosas, no por sirvió ejemplo, para nada, en sino lo libros que hizo fue descontarle y como la descontarle y Biblia, por ejemplo. descontarle. Bien. Entonces, al hacer esos comentarios anteriores, nos damos cuenta que medicina legal entonces es algo que tiene que ver con esas dos profesiones tan antiguas. Alguien que debe saber de medicina y alguien que algo debe saber de derecho, y por lo tanto los primeros o sobre quienes se aplica este campo del saber es, en primer lugar, a los médicos y en segundo lugar a los abogados. Tanto los unos como los otros deben tener conocimientos al respecto para que el uno sepa hacer no, yo creo que me toca, o sea, si lo mañana, que el otro le pide, mañana me dicen, y para que el otro, cuando reciba la información empezando estoy en clase solicitada, pues la sepa más o menos interpretar y en consecuencia pueda utilizar esa información para su quehacer. Es decir, en este caso, si hablamos de un juez, para que esa información le sirva en el proceso de administrar justicia. Que cuando queremos traducir a una definición sencilla, ¿qué es esto de administrar justicia? Pues es castigar al culpable de algo y proteger al inocente. Entonces, ese es, en resumidas cuentas, la labor adicional que nosotros haríamos al hacer parte de esta rama de la medicina, en concreto de la medicina legal, que ayudaría a los jueces y en general a las personas encargadas de la administración de justicia. Y por eso entonces, más adelante vamos a hablar de cuáles serían las características casi que innatas, la mayoría de ellas, para que un individuo sea considerado un perito
que va a cumplir con su labor sin ningún tipo de tacha, es decir, que va a hacer las cosas como deben ser. Bien, entonces ya teniendo en cuenta que la medicina legal es eso, es como algo que es de la medicina pero que sirve al derecho, o algo del derecho pero que lo deben saber los médicos. Entonces vamos a tratar de definirlo, y para eso pues yo he tomado 2 o 3 definiciones de libros distintos, a ver cómo nos acomodamos a esa definición. Entonces la medicina legal es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las cuestiones que se presentan en el ejercicio profesional del jurista y cuya resolución se funda total o parcialmente en el conocimiento médico o biológico. Entonces, fíjense que esto de la medicina legal, entonces, en primera instancia, sería algo que le ayuda más al jurista, ¿no? Porque dice que tiene por objeto el estudio de las cuestiones que se presentan en el ejercicio profesional del jurista, y que precisamente la solución de estas cuestiones están soportadas en el conocimiento médico o biológico. Para que eso lo pudiera hacer el jurista sin ningún tipo de problema, pues él tendría a la vez que ser médico. Entonces ya combinar esas dos profesiones, aunque se puede, pues terminaría generando para el individuo un tiempo muy prolongado de dedicación al estudio. Entonces se puede hacer, como lo estamos viendo, que el médico le ayude al jurista a solucionar este tipo de problemas. Otra definición: conjunto de conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de los problemas que plantea el derecho. Lo mismo, son conocimientos del resorte del médico, del resorte de la biología, pero que son necesarios para solución de los problemas que se generan desde el derecho, tanto desde la aplicación práctica de las leyes como en su perfeccionamiento y evolución. Eso quiere decir que una ley que se genera hoy no va a permanecer sin cambio por los siglos de los siglos, sino por el contrario, y al igual que ocurre con el conocimiento en diferentes áreas, el conocimiento es dinámico. Y en esa medida, lo que hoy está bien, de pronto mañana no lo es. Y algo que hace unos años era adecuado, hoy puede ser inadecuado, o lo contrario, algo que era inadecuado y prohibido hace unos años, ahora puede realizarse. Y si eso afecta la salud o produce enfermedad en el hombre o produce algún trastorno, pues ¿quién es el indicado a resolver ese inconveniente? Pues el médico. Y después entonces van a surgir nuevas leyes. Ejemplo que lo tenemos ahora muy de actualidad. Por ejemplo, el hecho de legalizar el uso de la marihuana y legalizarlo precisamente para uso médico. Entonces, sin duda, personas como yo, que ya somos mayores y que vivimos en una época de juventud donde la marihuana era algo penalizado de manera, digamos que severa, y más que penalizado era un estigma o una marca para determinada persona. Entonces, podría yo decirles que en determinado momento decirle marihuanero a
a otro individuo era prácticamente satanizarlo, porque eso era sinónimo de todo lo malo que ustedes se puedan imaginar. Actualmente, pues ya nadie le para bolas al que fuma marihuana y por ahí, pero ya nadie se refiere a esos personajes en términos así como tan despectivos, ¿no? Porque resulta que ya la marihuana, eso como que todo el mundo la consume y además están permitidas unas dosis personales, pero ahora cuando ya sea para uso médico y de acuerdo, lógico, a las circunstancias, pues va a tener menos importancia como algo ofensivo hacia otro. Pero ¿quién va a ser el encargado de decir esta marihuana se puede usar la flor o se puede usar tal cosa y va a servir para esto o para eso? Pues los que hayan conocido y hayan realizado estudios clínicos o hayan hecho parte de los mismos y se apeguen pues al conocimiento universal que diga sí, efectivamente esta es una planta de la cual se puede extractar cierta sustancia, entonces como aquí no la podemos procesar, pues simplemente la producimos y la exportamos, ¿no? Pues teóricamente dice uno, bueno, ahí va a utilizarse la flor y eso es lo que se va a exportar. Y pues se le hace a uno difícil, bueno, y con la hojita que van a hacer, van a hacer infusiones para calmar los nervios o más bien se preferirá hacer lo que siempre se ha hecho, ponerla ahí como a secar y seguirla vendiendo en forma de hierba y picadita para que la gente haga sus porritos, quién sabe. El hecho es que indudablemente los médicos van a tener que hacer parte o están haciendo parte de todo ese proceso de decir si eso sirve o no sirve, se puede aplicar o no se puede aplicar, ya está bastante adelantado, de por sí ya prácticamente es un hecho, ya se han dado licencias para que existan espacios para cultivar este tipo de plantas. Entonces, por ejemplo, ese concepto haría parte de la actividad médico-legal. Pero si queremos así suavecito una definición que no tenga ningún tipo de inconvenientes y que la podamos dar fácil, ciencia auxiliar del derecho. Algunos pensarán que esta es una definición un poco peyorativa hacia la medicina, porque pues considera que es algo que es simplemente auxiliar de otra disciplina profesional y que por lo menos están a la par. Pero bueno, yo creo que eso hay que quitarle la parte emocional, me refiero a lo que la medicina es mejor que el derecho es mejor que la medicina. Simplemente, como les decía, es importante para el jurista que los temas que él no pueda manejar de manera adecuada, pues se asesore de alguien que sí sepa al respecto. Y en lo que tiene que ver con medicina y biología, pues qué mejor que asesorarse de un médico y ahí es donde está el oficio de la medicina legal. Bueno, ahora miremos otras definiciones que todas terminan siendo parecidas. Es el conjunto de conocimientos de índole médica que sirven a la resolución de los problemas biológicos humanos que están en una relación con la administración de justicia. O es el conjunto de conocimientos médicos que ayudan a las autoridades judiciales a resolver problemas de orden penal, civil y laboral, así como a la formulación de leyes en que intervengan situaciones biológicas. Por ejemplo,
otro tema donde los médicos tenemos un papel muy importante, y no solamente aquí en Colombia, sino en todo el mundo, es con ese tema tan candente y que a veces nadie quiere abordar, el aborto o la interrupción del embarazo. Otro tema, la eutanasia. Entonces ve uno ahí que aparecen temas que así no se quieran tocar, pues las necesidades van haciendo necesario que estos temas lleguen a los estrados superiores, a las máximas instancias, digamos, del Estado. Y entonces, cuando se va a generar una ley al respecto, donde han participado, pues, lógicamente juristas, pero también médicos, pues eso hay que someterlo allá y que los representantes a la Cámara y los senadores opinen y pasarlo en el canal del Senado y todo eso, y después mostrarlo a los jueces en el noticiero del Senado, qué leyes al respecto se aprobaron. Otra definición, esta es un poquito más desde el punto de vista médico, ¿no? Es una definición más elaborada por un médico, es la medicina científica al servicio de la justicia y de la ley, e interviene en todos los casos que se requiere un peritaje médico para deslindar responsabilidades. Eso quiere decir que los jueces acuden a los peritos para después no ser puestos en duda sus decisiones, ¿no? Porque precisamente esa es una de las cosas que debe caracterizar al juez, que lo que él decida no perjudique a nadie y esté precisamente en ese principio de equidad o de igualdad. Y si para eso tiene que ayudarse a alguien que sepa de un tema en particular, pues lo debe hacer, porque si él elimina esa posibilidad, pues es posible que las cosas no se den de la manera adecuada. Otra definición es la técnica, y ahí es donde la cosa de pronto ofende a algunos, ¿no? ¿Cómo así que la técnica? Estamos hablando de medicina legal y pues sí, es que hay quienes todavía se preguntan y está en discusión. La medicina es una ciencia, es un arte, es una técnica. Entonces la técnica es el procedimiento mediante el cual aprovecha una o varias ramas de la medicina o de las ciencias conexas para estudiar y resolver casos concretos, habitualmente ligados a situaciones legales y jurídicas. Entonces vemos que hay una buena cantidad de definiciones. Por ahí les tenía un videito, pero mejor no pasarlo ahora para tratar de generar un poco de dinamismo en la clase, porque yo entiendo y yo soy la primera víctima de eso. Llega uno a viernes en la tarde muy cansado de toda la actividad de la semana y nos enfrentamos a una clase muy larga de unos temas que a veces pueden llegar a ser complicados. Yo, aunque prometo no despertarlos, pues me toca comentarles al respecto de esta asignatura. Cuando la dábamos presencial, yo procuraba que apagaran la luz, que pusieran un aire suave, ustedes pudieran descansar plácidamente, pero que los que quisieran también poner cuidado, pues no había problema. De por sí, después de 2 o 3 horas uno ya se siente bastante rematado
y más un viernes, como le digo, y sobre todo ustedes esta semana que recibieron clase por la mañana, clase por la tarde, y me imagino que deben tener esa mano bien cansada de tanto tomar apuntes, porque es que en 2 semanas ustedes tienen que salir ya con toda la teoría relacionada con la ginecología y con la obstetricia. Bien, entonces este curso está diseñado para darse en 16 semanas. Yo aquí la tenía en 18, pero ya les voy a explicar que se corta fácil, porque es que yo tenía que, para los días de la evaluación, ese día no se hacía clase. Entonces ahora preferiblemente vamos a utilizar el día que se necesita, que es como los miércoles, 2 o 3 miércoles en el semestre, para hacer la evaluación, 1 hora y sale. Y entonces eso nos permite recuperar 3 semanas, es decir, incluso podríamos dar el semestre en 15 semanas. Bien, entonces, ¿qué temas vamos a ver? Ahí lo puse por semanas porque uno no sabe y ojalá que no sea así, pero resulta lo siguiente. Esto está ya diseñado con fechas, con todo, pero no sabemos que digan los que mandan, digamos, y no me refiero propiamente dentro de la universidad, sino más bien por fuera, ¿no? Bueno, que muchachos hay que salir a paro, que muchachos hay que dejar de asistir a clase, que muchachos hay que tumbar la portería, que entonces uno ya no sabe qué vaya a pasar. En ese sentido, por eso lo dejé simplemente con semanas. Y ahí vamos acomodando y vamos dando el chulito. Primera semana, lo que estamos haciendo, presentando el curso. Ahorita les voy a comentar lo de la metodología y lo de la evaluación. Y después sí ya vamos a empezar con generalidades, que incluso la primera parte pues ya la mencioné, que es la definición. Después un poquito de contexto histórico, porque pudiéramos perfectamente omitir esto, pero yo soy de las personas que piensa que la historia todavía es muy importante, no importa en el campo en el que nos desempeñemos, pero recuerden que hay también una máxima y es que si nosotros no conocemos la historia, es posible que se repitan los errores. Pues la cosa dice diferente, ¿no? Que no conoce la historia está condenada a repetirla, pero eso aplica, digamos, sobre todo para gobernantes y cosas que nunca hacen caso de lo anterior y piensan que son caídos del cielo y ellos van a solucionar todo y no tienen un fundamento teórico ni histórico de lo que ha pasado antes en el mundo. Entonces llegan y aplican una cosa que ellos consideran que es lo último y cuando se dan cuenta eso ya ha sido aplicado en otras partes y ha fracasado de manera estruendosa, y cuando ya el daño está hecho es que piden u ofrecen disculpas y ya. Entonces, en ese orden y no metiéndonos en ese otro resorte ahí como de lo que hacen los demás, sí me parece que en medicina, más que en cualquier otra disciplina, uno debería conocer siempre los antecedentes históricos o ese componente histórico como para saber muchas de las cosas que uno está haciendo, de dónde van surgiendo. Bien, y pues en última nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando estamos ejerciendo la medicina en el país y para poderlo hacer de manera adecuada, pues necesitamos una licencia y que esa licencia no nos la dan si no tenemos una constancia de haber hecho un año de servicio social obligatorio
donde seguramente habrá que haber desempeñado de una u otra forma actividades de este índole o de esta índole médico-legal. Y hoy también, como primera clase, por lo menos los elementos básicos de qué es un peritazgo médico-legal. Y dejamos ahí, yo aspiro que eso en un poquito más de una hora podamos dejarlo listo. La semana 2 vamos a hablar del reconocimiento médico-legal por lesiones personales. La semana 3 sobre el dictamen de embriaguez. La semana 4 dictamen de edad y ontología forense. La semana 5 el dictamen sexológico forense. La semana 6 el dictamen por estado de grave enfermedad y suspensión de la pena y el concepto de inimputabilidad. Y ahí en la semana 7 aparece algo que desafortunadamente hay que hacerlo en todas las asignaturas, que es la evaluación. Pero en lugar de hacerlo un viernes, entonces lo meteríamos para otro momento, el martes, o ahí miramos ustedes qué días tienen. Y buscamos un salón, y entonces de una vez les digo que las evaluaciones sí se van a hacer impajaritablemente presenciales. Ya se acabó la virtualidad, por lo menos en ese terreno de la evaluación. Ha habido pues diversas situaciones que dan como, digamos, dan pie a que definitivamente, ya que se va a plantear la presencialidad, casi que el primer evento que necesariamente debe hacerse es la evaluación. Después ya de ese primer corte, que digamos hace referencia a la actividad pericial con pacienticos vivos, digamos. Entonces nos vamos a una segunda parte que es lo de la patología forense. Entonces hay una clase que es la de la semana 7, recuerden que lo corrimos, para autopsia médico-legal, otra clase para la identificación y la antropología forense, otra clase para las lesiones por proyectil de arma de fuego, otra clase para toxicología forense, otra para las asfixias mecánicas y ahogamiento, y a la semana 12, porque todo va subiendo, entonces tendríamos la evaluación segunda. O sea, esto quiere decir que más o menos cada 6 semanas estamos haciendo una evaluación. Entonces, una en la semana 6-7, otra en la semana 11-12. Después seguiríamos con otra charla sobre patología forense pediátrica y el maltrato infantil. Otra, ya finalizando, estos los temas de final de curso, el trauma craneoencefálico y las lesiones en accidentes de tránsito. Y entonces dejaríamos una semana para presentación y adecuación de trabajos, que hace parte de del sistema de evaluación que ya les voy a comentar. Porque pues, es indispensable, ¿no? Que si vamos a hablar de determinada asignatura, pues al final hay que mirar a ver si se cumplió o no se cumplió con los objetivos de esta, ¿no? Entonces, ahí está cómo vamos a hacer 3 evaluaciones, una semana 6, 7, otra la semana 12 y otra la última semana. Es decir, antes de irnos, ya, listo, chao. Entonces está la tercera evaluación. Cada una de estas evaluaciones tiene un valor de 20% para un total en esa parte, llamémoslo teórica, un 60%. La práctica. Entonces, seguramente ustedes en esta semana que ya estuvieron en su
asignatura de medicina legal, perdón, de obstetricia, se dieron cuenta que pues hay un fuerte componente teórico en ustedes, ahí en esa asignatura, pero que la razón de dar esa parte teórica es porque deben ustedes quedar ya soportados para ir a las diferentes rotaciones. Entonces el grupo de 40 o 50, todavía no sé, pero son como 40 y algo, 40 aproximadamente, se va a dividir en un número, bueno, supongamos que son 8 rotaciones o 7 rotaciones. Entonces, los primeros, bueno, son 7 rotaciones, son 40, bueno, de grupos de A6 o grupos de A5. Entonces, supongamos que hay un grupo o una rotación que se llama sala de partos, otra rotación que se llama alto riesgo, otra rotación que se llama puerperio, otra rotación, bueno, digamos, ecografía. Pues, yo no sé bien cómo son otras, consulta externa o centro de salud. Bueno, lo cierto es que cada 2 semanas estos grupos van cambiando. Entonces, el que estaba en perinatología, por decir algo, va a pasar a puerperio. Y el que estaba en puerperio de pronto a la otra y a la otra. Pero para facilitar precisamente esa rotada, ahí también entra medicina legal. Es decir, dentro de las 7 rotaciones o 8 rotaciones, pues, va una rotación que se llama medicina legal. Entonces hay 2 semanas donde un grupo de 6 estudiantes sale prácticamente del hospital y ya no va a estar ni en sala de parto, ni en puerperio, ni en alto riesgo, ni en consulta. Está con los doctores Orlando Saavedra e Iliana Castro, haciendo que pues lo que ella o ellos a bien tengan ya dentro de su programa de práctica, ¿cierto? Entonces ahí ellos van a decir, hoy vamos a hacer esto, mañana vamos a hacer tal cosa, y van a repasar algunos temas, o es decir, eso lo hacen con ellos. Bien. Entonces, esto... Entonces, yo voy a mandar a hacer unos personalizados. Espérenme, que es que se me está como un abierto. Entonces, si hay alguien por ahí con micrófono abierto, por favor, que me lo cierre. O no nos incomode, porque en últimas también a ustedes los está incomodando. Bueno, entonces, seguramente a partir de la otra semana, después de que terminen la siguiente, que es todavía práctica, empezará el rote. Y entonces habrá un grupo que siempre, cada 2 semanas, llegará a medicina legal con los doctores Saavedra y Castro. Y esa práctica tiene un valor de 25%. Ahora, hay otras notas, digamos, que se pueden recoger a partir de quizzes o a partir de otras actividades. Yo siempre he preferido que sea como de ¿cómo se llama? De trabajos sencillos, porque de pronto la idea no es recargarlos, la idea nunca ha sido ponerles trabajo, que a veces uno ve determinadas asignaturas que no tienen un peso fuerte en cuanto a acreditaje y que los estudiantes a veces no van a clase, entonces los profesores tienden a desquitarse de una manera muy interesante y es, bueno, como no vienen a clase, entonces pongámosle bastante trabajo. Y entonces terminan siendo recargados con muchas tareas y cosas por asignaturas que valen un crédito o 2 créditos.
pues, a mí no me parece, bueno, y no estoy criticando, lógicamente, sino estoy opinando que pues tampoco es el hecho, ya, de por sí hay diferentes, ¿cómo se podría decir? Como críticas hacia esta asignatura por eso, porque yo nunca, no acostumbro a tomar lista. Entonces, que un día fueron solo 6, pues sí, fueron 6. Pero al otro día sí fueron todos. Me llama la atención que el único día que van completico es el día de los exámenes. Pues, yo lo digo es en sentido ahí como con algo de sarcasmo, pero en realidad difícilmente va el total del grupo. Pero es que, ¿qué tal que yo me pusiera a obligarlos a ir al grupo completo y la mitad no quiere ir? Entonces, la mitad que va no deja dormir a la otra mitad que está ahí juiciosa en el auditorio. Entonces, tampoco es el hecho. Entonces, por eso, usualmente prefiero que el que no quiera ir, pues que no vaya. Ahora, si ese día hubo un juicio o algo, pues ahí sí, de malas, pero eso casi nunca ocurre y ustedes lo pueden testimoniar con estudiantes de semestre anteriores. Otra cosa que también les puedo decir, nunca nadie, o bueno, no es que nunca nadie, pero casi nunca nadie ha perdido la asignatura. Yo creo que ese es como el esfuerzo más grande que debe realizar un estudiante de medicina en la UIS. Tratar de perder medicina legal, eso es una cosa que requiere un gran esfuerzo y en ese sentido, pues, pero cuando uno ve que esa persona se esfuerza tanto por lograrlo, pues uno tiende a darle esa insatisfacción. Ahorita mismo hubo alguien que tuvo ese, digamos, ese infortunado resultado, pero incluso es por problemas ya externos de toda la carga de pandemia y todo lo que puede significar eso en otros terrenos. Entonces eso llevó a que un estudiante no pudiera asistir a clase y no pudiera presentar exámenes. Y pues no solo perdió la asignatura de medicina legal, sino todo el bloque de las asignaturas que veía en este semestre, incluido obstetricia. Pero como les digo, eso fue externo a lo académico, ya es como más relacionado con cosas de otro resorte, digámoslo así, diferente al puramente académico. Entonces ahí les dejo más o menos para que tengan idea de cómo va a ser todo este proceso de la evaluación. Lo que sí les digo es, hombre, esta asignatura es muy fácil porque es como aplicar el juicio normal de cualquiera de ustedes a la actividad diaria, o sea, ahí no hay que ponerle demasiada tiza a los contenidos, es prácticamente una asignatura que ya está hecha y sobre todo que ustedes la pueden deducir en diferentes, en un componente grande. Entonces, con eso también, ¿qué les quiero decir? Imagínense que alguien ande por ahí como grave con un promedio ahí que lo está molestando o quiere subir promedio. Pues, hombre, estudia un poquito. Ustedes preguntan, esta es una materia que muchos estudiantes la dejan 4.8, 4.7, 4.5. Pues también habrá otros que no les interesa mucho y la dejan en 3. Pero yo sé que hay uno que otro matemático por ahí y entonces puede decir, listo, mire, yo tengo mi promedio en tanto y con medicina legal en tanto, de pronto me subo al top de los que están disputando, por ejemplo, menciones honoríficas como el hecho de ser estudiante distinguido o de incluso llegar al final de la carrera
para ser nominado como cum laude o más incluso, ¿no? Y es posible que esos 3 o 4 punticos que le saqué al que iba detrás de mí me den la oportunidad de una mención de estas, que aunque uno no crea, a la hora de la verdad, pues termina sirviendo para algo. Por ejemplo, en hoja de vida aquí mismo dentro de la universidad, haber tenido esas distinciones da puntos, y entonces no es lo mismo llegar a un proceso de selección en el que una persona tiene, no sé cómo se puntea ahora, pero bueno, pongamos 23 puntos y el otro tiene 18, y que parte de esos 5 puntos de diferencia están dados por los 2 punticos que logré con lo del cum laude y lo otro con lo del promedio, etc. Entonces, es eso lo que les recomiendo, ¿no? Aprovechemos. Yo procuraré pues que la asignatura sea lo más útil para su desempeño y para su formación, de tal manera que pues, no la vayan a considerar tampoco una asignatura de segunda mano. Igual yo no creo que existan asignaturas de primero y de segundo orden o de primera y segunda línea. La mayoría de las asignaturas que uno te considera de baja ralea, a veces son las que más ayudan para ciertas cosas, como es la formación humanística. Entonces, les recomiendo por lo menos, no sé si con medicina legal, pero eso de ser peyorativos en la calificación de asignaturas de poco valor en cuanto a créditos, no es una cosa que nos ayude mucho, sobre todo porque lo único que termina haciéndose mala sangre es uno mismo. Por ejemplo, de maldecir, tal cosa, ¿no? A hacerla y asistir de buena manera. Bien, entonces ahora sí pasemos a esto de la medicina legal. ¿Por qué hay que aprender algo de medicina? Dice perrito. Ah, perita. Es que dice perrito. Resulta que la ley colombiana dice que todas las personas que pretendan ejercer la profesión médica en